vamos a ir aproximándonos al análisis financiero, de tal forma a conocerlo mejor. Y paso a paso, comenzamos el análisis de estado financiero paso a paso. Lógicamente, para hacer el análisis financiero necesitamos utilizar algunas herramientas para extraer mayores informaciones de los estados financieros. Porque leer directamente los estados financieros sin ninguna herramienta muchas veces nos lleva a gastar muchísimo tiempo y al final, en vez de tener informaciones, nos confundimos más. Bueno, básicamente las informaciones que vamos a obtener de los estados financieros, o sea, principalmente del balance general y el estado de resultados, podemos dividirlo en tres categorías. Rentabilidad, o sea, la relación entre... Esto básicamente obtenemos el estado de resultados. Tenemos la liquidez, o sea, la relación entre activos y pasivos, principalmente de corto plazo. Y riesgo, que es una información que también obtenemos del balance. En este caso podemos ver el endeudamiento de la empresa o el grado de capitalización de la empresa. Estas son las informaciones que podemos sacar, vamos a llamar, de los estados financieros. Tenemos informaciones sobre rentabilidad, informaciones sobre liquidez, información sobre riesgo. Bueno, vemos acá, por un lado, los registros, ¿verdad?, que es producto de la contabilidad. Y por otro lado tenemos la decisión. En base a los registros obtenemos informaciones y que nos permite tomar decisiones financieras. Es importante llevar en cuenta que muchas veces vamos a encontrarnos que una empresa pierde continuidad, o sea, por algo motivo deja de operar. Entonces es preciso tomar cuidado. Como vemos acá en este auto, ¿verdad?, que no miró el mataburro acá, tuvo un problema. Entonces eso es preciso tomar cuidado. Para pensar, tenemos el balance general y el estado de resultados. Aquí le voy a contar un caso que yo viví de cerca, ¿verdad? Yo viví de cerca en julio de 1994. En esa época yo llegué al Brasil para hacer mi doctorado, ¿verdad? 1 de julio del 94. ¿Y con qué me encontré? Encontré con el Plan Real. ¿Qué pasaba en el Brasil en épocas anteriores? Había altas e inestables tasas de inflación. La inflación llegó no sé a cuántos por ciento, ¿verdad?, a miles de por ciento. Entonces se implementó el Plan Real para controlar la inflación. Ahora, ¿con qué problemas se encontró el consumidor antes de 1994? Le resultaba muy difícil comprar electrodomésticos porque las tasas de interés eran elevadísimas. Comprar una heladera, por ejemplo, que valía $1,000 o $1,000, era una locura, ¿verdad? Entonces, en 1995, ya con el Plan Real, ya era posible obtener financiación. O sea, podemos comprar la heladerita de $1,000 en 24 cuotas de 100. Entonces este señor está comprando la heladera ya con cuotas. Yo también, cuando llegué en Brasil, lógicamente me fui
a este negocio que vamos a ver y compré ahí una heladera en cuotas, porque no tenía mucho dinero, a través de un financiamiento. En esa época había un importante negocio que se dedicaba a la venta de electrodomésticos y tenía una participación de mercado igual al 16%. Ese negocio se llamaba Arapuá. Prácticamente tenía una gran parte del mercado de electrodomésticos en el Brasil. Casi en cada esquina teníamos un Arapuá. Y llegó a salir artículos en esa época, en 1996, artículos, exámenes de una revista brasilera que trata de la parte financiera como 5 días. Era la empresa más rentable de la Bovespa. La mejor de las tiendas, es lo que hablaba. Tenía 255 tiendas y 6.000 funcionarios. Su facturación en esa época era de 2.100.000 dólares. Aumentó en 100% con respecto al año anterior. Su ganancia fue de 160 millones. Aumentó 250 millones. Es la misma información que nosotros vimos en años anteriores sobre el Electrofácil cuando tuvo problemas, ¿verdad? Yo le llegué a leer ahí en 5 días, ¿verdad? Que era la mejor empresa del país. Tenía cientos de sucursales en el país. Tenía miles de funcionarios. Ganaba mucho dinero, etc. Pero en 1988, yo ya volví en esa época del Brasil, ¿verdad? Ahí por la tele vi la noticia que esta empresa estaba pidiendo ayuda, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Quebró en julio del 98. Imagínense una empresa con esa venta y con esa ganancia. Sus acciones, lógicamente, prácticamente no valían nada porque quebró. La bomba del 97. ¿Cuál era el problema de esta empresa? En esos 5 años, acumuló cuentas a cobrar vencidas por 580 millones. Y su previsión para incobrable era 313 millones, ¿verdad? Ese era lo que acumuló en sus operaciones durante los últimos años. Esto estaba en el balance. Cuentas a cobrar vencidas por 580 millones bajo previsiones por 313 millones. O sea, en esa época, ¿verdad? Entre 95 y 98 dio crédito por 3.000 millones. Y eso es lo que le produjo, ¿verdad? Esas cuentas a cobrar de 580 millones. Y previsionó 313 millones. Entonces, Arapuá perdió lo que se llama continuidad, porque quebró. Entonces sus activos, normalmente cuando quiebra ya no se puede utilizar el criterio contable de registrarlo al costo, sino tenemos que registrar al valor de liquidación. Bueno, esa es la historia de Arapuá. Entonces, nosotros ya tenemos casos acá también, que empresas que en su momento de floreciente, vamos a llamar, la revista especializada hablaba bien de esa empresa, ¿verdad? Pero de repente, por algún motivo, la empresa quiebra. Lógicamente acá en nuestro país, esa empresa Electrofácil quebró, ¿verdad? Pero con recursos que colocaron los inversionistas, ahora está operando de nuevo, ¿verdad? Bueno, es importante
comenzar a usar algunas herramientas financieras para poder analizar los estados financieros. Pero eso vamos a hacer en la próxima sesión. Ahora solamente vamos a ir viendo, aplicando esta herramienta financiera utilizando algunos datos de las operaciones. Por ejemplo, tenemos acá el caso de Sadia, ¿verdad? Acá tenemos desde el 98 al 2015, es el crecimiento de sus operaciones. 8.300 millones, comenzó con 2.600 millones y llegó a 8.300 millones. Vemos acá que solamente en el año 2004 al 2005 el crecimiento fue de 13,8%, o sea, 8.328 lo dividimos por 7.307 y vamos a encontrar que, y le vamos a sacar la base, ¿verdad? menos 1, ¿verdad? Le vamos a encontrar que el crecimiento fue de 13,8%. Ustedes pueden verificar esto con su calculadora. Esto sería el análisis horizontal, o sea, la variación de un año para otro. Y aquí tenemos el análisis vertical. El análisis vertical, vemos aquí que el mercado interno representaba el 51% y el mercado externo 49%. Es el análisis vertical. Y juntos, sumados los dos, es 100%. Vamos a ver el caso de una empresa también que vende baldes, ¿verdad? Baldiños, baldecitos y baldes grandes, ¿verdad? Estos son el volumen de producción en toneladas. Esta es la suma de la producción en toneladas. Acá tenemos las pérdidas, que sería por el deterioro de algunas cosas, ¿verdad? Es decir, pérdida porque este es plástico, entonces tiene pérdida. Entonces acá tenemos la evolución. Vemos que de 40.000 toneladas pasó a 59.000 toneladas. Tuvo un crecimiento en términos de análisis horizontal. Este es el análisis horizontal. Entonces, lo que ocurrió año tras año. Y vemos acá esos mismos datos, ¿verdad? De 40 pasó a 59 el total. Y podemos hacer el análisis horizontal. Una de las técnicas es considerar el primer año como 100%. Y aquí estamos considerando el primer año como 100% y vemos el segundo año. ¿Cómo calculamos? Hacemos el análisis. ¿Cómo determinamos el porcentaje del segundo año? De 18 a 19. Entonces hacemos que dividimos 19. Vemos acá 19 dividido por 18 y multiplicamos por 100. Vamos a ver que obtenemos ahí 108%. Y este es los otros. También podemos calcular la variación del primer año con respecto al último año. En este caso, 15 dividido 12 por 100 es 125, ¿verdad? Ese es el segundo año. 15 por 12, entonces este es el segundo año. Tercer año. Vemos acá 125. Este es el análisis horizontal. En este caso estamos viendo solamente en base a unidades físicas, ¿verdad? Podemos usar también el análisis vertical. Como vimos acá, cómo se calcula. Lo que vemos aquí, lo que ocurrió en un solo año. ¿Qué pasó en un solo año? Aquí tenemos las informaciones de esta empresa que vende balde, ¿verdad? Vemos acá los totales, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la participación de balde? Entonces podemos ver acá la participación de balde en el total. O sea, dividimos 12 por 40 y lo multiplicamos por 100.
Esto lógicamente, este 40 acá se transforma en 100%. 7 dividido 40 por 100. O sea, acá tenemos 18%. Tenemos después 12 dividido 40 por 100. 30%. Y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos aquí otro cálculo. En este caso hacemos 18 dividido 40 por 100. Tenemos acá, podemos ir viendo acá, ¿verdad? Esta es la participación. Si nosotros sumamos acá, encontramos 100%. Esta misma técnica se utiliza para analizar un balance. Le llamamos análisis vertical del balance. O sea, las cuentas individuales lo dividimos por el total de activos y vemos la participación de esas cuentas. Por ejemplo, el valor de disponibilidades lo dividimos por el total de activos y vemos qué porcentaje del activo representa disponibilidades. A mí me gusta bastante esto. Lo que hago normalmente cuando hace análisis vertical, yo no utilizo mucho el análisis horizontal, directamente utilizo el análisis vertical. En este caso, cada año convierto los estados, el balance en porcentaje. Y voy viendo el grado de participación, O sea, ese es mi preferido, era la evolución. Por ejemplo, veo acá qué pasó con activos corrientes, si aumentó o disminuyó en los 3 años. Veo el pasivo corriente, si aumentó o disminuyó en los 3 años en porcentaje. Y me da una información mejor que el análisis horizontal, porque el análisis horizontal está afectado muchas veces por la variación del volumen, de las cantidades, principalmente debido a la inflación. Bueno, esto sería mi preferido. ¿Verdad? Aquí tenemos todos los datos de esa empresa en porcentaje. ¿Verdad? Vemos acá que Valde en el año 1 fue 30, en el año 25 fue, en el año 3 fue 25, o sea, hubo una reducción. Por otro lado, podemos ver que las pérdidas de 8 pasó a 15. Entonces vamos interpretando. Valdiño, los baldecitos de 18 pasó a 24. Esta es la forma de utilizar el análisis vertical. En este caso, ¿verdad? Cuando se refiere a cosas físicas, ¿verdad? Pero esto nosotros vamos a usar en los estados financieros. ¿Verdad? Vamos a usar eso. Ya en la próxima sesión ya vamos a usar este análisis vertical, no de esa forma, sino ya con valores monetarios. Bueno, con estos señores, entonces, vemos el caso de que como una empresa floreciente, como era Arapuá, el número 1 del Brasil, es decir, por una mala administración, en este caso en la concesión de créditos, pasó a acumular cuentas por cobrar vencidos, y eso le llevó a la quiebra. Y cuando la empresa quiebra, entonces los balances, los datos del balance ya se registran por el valor de liquidación, sino no por el valor contable. También vimos aquí cómo se utiliza el análisis horizontal y vertical para ver la evolución de la producción de una empresa en unidades físicas. Bueno, con esto, señores, cerramos esta tercera presentación y vamos por otra, ¿verdad?, en las siguientes exposiciones. Gracias, señores.